Yasmín, aleluya, con lo que el Señor, ¿verdad? El discipulado de esta noche. Gloria a Dios. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, hermano, pero yo le mandé un meme a ella en esta semana que decía que yo me pongo guillua cuando yo presento a mi hermana. Bueno, esto me costó unas cuantas pelas de jodía, pero Dios ha sido fiel. Amén. Dios es bueno, Dios Amén. es bueno. Y así como hizo con ella me demuestra, cada vez que la veo, ¿verdad? Y cada vez que la presento, Dios aumenta mi fe. Y me dice, según hago con ella, haré con el resto que quedan. Amén. Yo lo creo. Yo no sé si ustedes creen, pero esto aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su vida y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre de gloria, Padre de poder, Señor, te damos gracias, Padre amado, por la vida de Yasmín, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que ponga en nuestros corazones y nuestras mentes unas mentes enseñables, Dios, para que toda la palabra, Señor, que ya tú hayas puesto en su corazón, Señor, quede impregnada en nuestros corazones y cobre buen fruto, Dios. Te damos gracias por su vida, Señor. Bendice, Señor, cada una de las palabras que ella ponga en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, ser bendecidos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Gracias. Un aplauso, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Hoy, no tengo la presentación. Y si la pastora supiera que yo la presentación mía también llevaba una casita. Así que las casitas definitivamente venían tocando desde hace tiempo. Vamos a estar hablando de esta noche de lo que es el reino de Dios en nuestro hogar. Y tal vez este tema a ustedes les resulte un poco como que back to the basic, tú sabes, algo como repetitivo o tal vez algo muy liviano. Mas sin embargo yo sé que Dios está tratando con esta iglesia de una manera bien desde el principio. Yo sé que Dios está restableciendo ciertas cosas en nuestra casa desde un principio. ¿Y por qué Dios viene restableciendo esto en nuestra casa desde un principio? Es porque hemos visto que ha llegado muchísima visita. Pero no solamente eso. Dios lleva hace tiempo hablándole a esta iglesia que nosotros nos vamos a estar mudando pronto para un templo nuevo. Mas sin embargo, las personas que están aquí deben de ya estar listas y preparadas. ¿Qué somos? 150 soldados listos y preparados para la marcha, para ayudar a los próximos que vienen. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está trayendo a memoria temas que parecen básicos. ¿Para qué? Para que ustedes les sirvan de ayuda y de apoyo y que también puedan ser discípulos y maestros para los próximos que vienen. Nosotros no podemos llegar al nuevo templo de la misma manera. Nosotros no podemos llegar al nuevo templo pensando que nos vamos a quedar exactamente como estamos ahora. Y este tema que yo le estoy hablando no lo iba a hablar esta noche porque esto era parte de una danza que el Señor me ha entregado. Mas sin embargo el Espíritu me dijo, tráelo. El Espíritu Dios necesita que la iglesia entienda de una vez y por todas que no ha terminado y que no solamente estamos celebrando porque vemos a la tierra prometida. Nosotros tenemos que entender que nosotros nos estamos mudando a la tierra prometida, pero para comenzar la nueva obra, para comenzar lo nuevo que Dios tiene para con nosotros. No podemos tener una iglesia de brazos caídos pensando que ya lo logramos. No. Los que estábamos aquí tenemos que prepararnos ya de una vez y por todas para lo próximo que viene. Los que estamos aquí tenemos que estar ya listos y preparados para los 150, 200 y 300 adicionales que Dios nos quiere entregar. Entonces no nos podemos ir para allá. ¿De qué vale que nos entregaran un templo del tamaño que nos los entregaron si nos vamos a ir con la misma mentalidad y con los mismos brazos caídos a sentarnos a calentar las mismas bancas en aquel lugar? ¡Vamos! ¿De qué vale que nos entreguen un templo? Discúlpame, pastora, esto no estaba en la prédica. Pero el Espíritu me decía, dile a la iglesia que no nos podemos quedar igual. Dile a la iglesia que ya no nos podemos seguir distrayendo con la emoción de que tenemos el templo. Ajá, ¿y qué vas a hacer con él? Le pedimos y se nos fue entregado. ¿Y qué vas a hacer tú diferente ahora con eso nuevo que se te entregó? Nos hemos acostumbrado a pedirle al Padre bendiciones y cuando nos las entregan no hacemos nada con ellas. ¿Y de qué valió? Iglesia, no nos podemos ir con la misma mentalidad como decía Dailín para aquel lugar.
Y más sin embargo yo sé que Dios está trayendo nuevamente y que el Espíritu está trayendo estos temas que parecen básicos, recordándonos el primer amor, recordándonos el principio, recordándonos nuestras promesas, recordándonos nuestros llamados, para cuando pisemos aquel lugar vayamos listos a la marcha. No vayamos a sentarnos y quedarnos en el mismo estado, en la misma posición. La idea del Señor es que los 150 que ya estaban aquí vayan listos a trabajar para allá. Que los que se van a sentar son los nuevos. A nosotros ya está cansado Dios de vernos sentados en el mismo lugar. Y por eso nos está trayendo un refresher. Miren, vamos a recordarnos de esto nuevamente para cuando lleguen los hermanos nuevos, ustedes le van a decir. Amén. Como decía la pastora el domingo, nosotros este mes estamos hablando de lo que es la familia. Y por eso es que en esta noche yo vengo tocando el reino de Dios en nuestro hogar. Y yo voy a estar haciéndole una pregunta a la iglesia. Bien fácil. ¿Qué característica? Voy a bajar para mirarlo. Los miro a los ojos como profeta. ¿Qué característica para ustedes debe de tener una iglesia? Nicole, ¿qué característica? Unidad. ¿Qué característica, Marisol? Como iglesia, amor. Amor. Cheisa, ¿qué característica debe tener una iglesia? Compasión. Compasión. Michael, qué lindo. ¿Qué característica, Michael? Dime algo que tú dices, la iglesia debe tener esto. Fluye. Unión. Obediencia. Pasión. Compromiso. Fe. ¿Qué dijo Luis? Servicio. Aleluya. Amén. Disciplina. La iglesia debe ser ordenada, organizada. Debe tener presencia. Debe tener armonía, respeto, hermandad, compasión, como mencionaron, apoyo, perseverancia. Pero yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Por qué le exigimos que un templo debe tener todo esto, pero no somos capaces de establecer estas cualidades en nuestro hogar? Ay, 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 vamos. ¿Por qué cuando nos fallan en una de estas que ustedes reclaman a un templo, nos ofendemos, pero no tenemos la capacidad, pastora, para establecer todas estas características en nuestro hogar? ¿Por qué queremos buscar afuera lo que se supone que nosotros ya nos estemos encargando de establecer primero en nuestro hogar? Muchas veces pretendemos establecer en la iglesia lo que no tenemos la capacidad de establecer en casa. Pedimos respeto, pero no respetamos a nadie en nuestro hogar. Pedimos honestidad, pero somos unos deshonestos con nuestras parejas. Pedimos honra, pero no sabemos honrar los nuestros. Es triste ver cómo a veces llegan personas a la iglesia bien sonrientes, abrazando, besando a los hermanos, mas sin embargo en la casa no son capaces de darle un abrazo y un beso a los suyos. No son capaces de darle una sonrisa a ninguno de los que viven bajo su mismo techo. Es triste ver personas que dicen honrar a los pastores, a los líderes, pero no saben honrar a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus madres. Cuando las personas dicen que primer ministerio es la familia, no se refiere a que el primer ministerio, se refiere a que el primer ministerio debe ser tu hogar. El primer ministerio no es solamente la familia, que de hecho eso no está escrito. El primer ministerio debe ser tu hogar. Y entonces utilizan esto, pastora, no pastora, porque el primer ministerio es la familia, yo necesito tal fin de semana, no puedo venir a la iglesia porque tengo que ir a compartir con mi familia. Y utilizan esto como un gancho para zafarse de la iglesia porque tienen que compartir. Pero ¿por qué tú tienes que sacar un fin de semana al año para compartir con tu familia cuando se supone que tú tengas un hogar establecido con la presencia de Dios y ciertas características en particular? Que tú estés creando memorias y recuerdos en ese hogar. ¿Por qué si el primer ministerio es salir con tu familia cuando llevas tiempo que la tienes abandonada? Ahí entonces se convierte en el primer ministerio. Cuando te das de cuenta que abandonaste los tuyos. Exacto.
¿Cómo vas a tratar mejor a un hermano de la iglesia que al que vive bajo tu propio techo? Qué triste ver personas que a veces llegan a lugares y saludan y besan y abrazan a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los que caminan con ellos, a los que están con ellos, pero cuando llegan a la casa es como que se quitan una fachada y se convierten en otra persona completamente diferente. Y antes de continuar con esto, yo quiero traer, ¿verdad? Recordar qué es el reino de Dios. Cuando yo estaba escribiendo esto, el Espíritu ponía bien fuerte en mi corazón y decía que por eso lo primero que nos debemos de llevar esta noche es que establecer la presencia de Dios en nuestra vida no debe de empezar aquí en la iglesia, no es solo aquí en la iglesia y no debe de terminar aquí en la iglesia. Y lo quiero repetir, no debe comenzar aquí. No debe quedarse solo aquí y no debe terminar aquí. Es contigo, debe continuar a donde quiera que tú vayas. Y vamos a retomar qué es, por encimita, porque esto se ha dado discipulado, qué es el reino de Dios. El reino de Dios es uno de los temas que más predicó Jesús en su ministerio. Y el reino de Dios se refiere a la soberanía y el gobierno y la autoridad de Dios sobre todo. El reino de Dios se refiere a la soberanía, gobierno y autoridad de Dios sobre todo. El reino de Dios se refiere al poder de Dios, o sea, el reino de Dios es el poder y la voluntad soberana, completa e infinita que tiene Dios. Dios nos ha hablado en la palabra que su intención siempre fue quedarse a habitar entre nosotros. Antier leía nuestro hermano Abner, Sofonías 3:17, de hecho le envié una foto porque yo lo tenía. Y parte de 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Santo. Nos dice en Lucas 17:21, ya el reino de Dios está entre nosotros. Esa es la intención principal de Dios, siempre fue estar con nosotros. Pero cuando constantemente, ¿cuándo habita el reino de Dios entre nosotros? Cuando la persona decide someterse a la autoridad de Dios. Cuando una persona decide rendir su voluntad para que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es? Nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es como comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siendo el reino de Dios uno de justicia y gozo en el Espíritu, asimismo se debe de establecer en nuestros hogares un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Un hogar lleno del reino de Dios es un hogar lleno de esto. Un hogar lleno de justicia. Un hogar lleno de la paz de Cristo. Un hogar donde el gozo abunde. Pero que sea a su vez lleno del Espíritu. El reino de Dios es el orden del poder que surge cuando le permitimos a Dios que gobierne nuestras vidas, trayendo consigo la paz, el gozo y la justicia. ¿Qué dice esto? Que cuando tú le permites a Dios gobernar tu vida, Él trae consigo. Si tú le das la autoridad a Dios a que gobierne tu hogar entonces se llena de la paz, el gozo y la justicia de Dios. Podemos ver la importancia de establecer el gobierno de Dios en nuestro hogar. Y he hablado de esto y hemos hablado de establecer el reino de Dios. Mas sin embargo, vamos a hablar un poquito de lo que es, y esto es importante mencionarlo. ¿Cuál es la diferencia entre casa y hogar?
La casa es la estructura física, el edificio, las paredes. Y mira qué bello. Mientras que el hogar es el espacio cargado del afecto, seguridad y pertenencia que se crea dentro de una casa a través de los vínculos familiares, emocionales o espirituales. Se tiene que crear. Tú puedes tener una casa y no tener un hogar. Tú puedes tener la casa más grande del planeta, puedes tener una mansión, un castillo y no tener un hogar. Por eso en esta palabra yo no venía a hablarles de la casa, sino yo vengo a hablarte de la intimidad de lo que ocurre allá adentro. Santo. No es lo mismo decir, yo en mi casa le serviremos a Jehová, que decir, el poder y el reino de Jehová habita en mi hogar. Mi hogar está direccionada por el poder de Dios. ¿Y por qué quiero decir esto? Yo en mi casa le serviremos. Es un servicio que se hace afuera de la estructura. Y el otro de decir Jehová habita, el poder de Cristo habita, Dios reina en mi hogar, es lo que ocurre en la intimidad del hogar. Lo que estamos hablando es lo que pasa adentro. Puede que todos sirvan. Puede que todos los que estén en tu casa sirvan a Jehová. Efectivamente tú y tu casa le sirven a Jehová. Prestan la casa hasta para cultos y todo porque le sirven a Jehová para afuera. Tienes pastores, tienes ministros, tienes danzores, tienes evangelistas, apóstoles, los tienes todos. Pero ¿qué ocurre en la intimidad del hogar? Han servido para afuera. Pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro cuando nadie los ve? ¿Qué hay adentro cuando estás tú sola con esas personas que viven bajo tu mismo techo? ¿Qué sucede ahí? Hemos escuchado muchísimas historias sumamente tristes de personas que son ministros, que le sirven al Señor y cuando llegan a su casa se quitan la careta y son una persona completamente diferente. Santo. Son abusivos, son maltratantes, son malcriados, son atropelladores. ¿Y por qué es que ocurre esto? Porque han sacado el reino de Dios de su hogar. Son personas que lamentablemente han desalojado el reino de Dios de sus hogares. Le han dado más valor al trabajo y a lo que los demás ven que a la intimidad y el señorío. Se les hace más importante lo que están haciendo afuera que crear el ambiente en la intimidad. ¿Por qué es de suma importancia establecer el reino de Dios en nuestro hogar? Por fundamentos de la fe familiar. Número 1. En Salmo 127:1 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un hogar sin la guía de Dios puede estar lleno de esfuerzos, claro que sí, pero sin dirección. Con Dios, la construcción de tu hogar, lo que está dentro, será una completamente firme. Cuando tú traes a Dios a la ecuación de todo lo que está ocurriendo en la intimidad, la construcción no de la casa, del hogar se convierte en una sumamente firme. El hogar debe ser visto como la primera iglesia, el santuario principal. Es el lugar donde los valores, principios y prácticas de la fe se deben establecer. ¿Cuándo? Todos los días. Creando una base sólida de fundamentos. Estos fundamentos deben ser esforzados y respetados. No se puede permitir que estos fundamentos sean contaminados, ya sea por visita o por la confianza. Independientemente de las circunstancias, los valores y fundamentos deben ser respetados donde habita la presencia de Dios. A veces la familiaridad. Permitimos que vengan personas a contaminar nuestro hogar,
Permitimos gente de afuera contaminar lo que Dios quiere establecer en tu casa. Por eso es sumamente importante que seamos bien cautelosos a quien ustedes permiten en su hogar. El hogar de una persona que le sirva a Cristo no es el hogar de cualquiera. Aleluya. Sonará cliché, tal vez, pachosería, sí, pero no. Vienen personas cargadas, vienen personas con malas costumbres, vienen personas con vocabulario feo que a Dios no le agrada. Miren, pues por esas personas tú las vas adiestrando, pero tú no permites que las malas mañas de esa persona vengan a contaminarte dentro de tu hogar. Que esa persona se ajuste a lo que hay en tu casa y no que tu casa se tenga que ajustar por esa persona. Aleluya. El que llega a tu hogar tiene que entender entender y respetar que allí se estableció el reino de Dios. Gozo. Número 2, formación de carácter y moralidad. La familia debe de entender y practicar lo que son los principios bíblicos, como el amor, el respeto, el perdón, la honestidad y el servicio. Un hogar centrado en estos valores busca reflejar el carácter de Dios en las intenciones diarias. Y es que a veces somos bien serviciales para los de afuera, pero cuando uno de los nuestros nos pide algo, siempre le tenemos un no. A veces somos bien dados, bien amorosos para los de afuera, y le damos todo al que viene de afuera, pero cuando viene nuestro hermano, nuestra madre, nuestro padre a pedirnos un favor o pedirnos cualquier cosa, no puedo, no, para ti no. Y eso no refleja las características de Cristo. Y nosotros no podemos andar reflejando a Cristo de aquí en adelante, pero allá maltratando a los demás. Aleluya. Nosotros tenemos que respetar. El respeto comienza en casa y es equitativo. Se conoce que el padre es el padre, la madre, los hijos son los hijos. O como yo, unifamiliar, no importa, yo sigo igual. Yo tengo que establecer el reino de Dios en mi casa igual, de la misma manera. La pastora con Yelena, de la misma manera. Pero el respeto lo merecen todos. Tú no vas a tu casa a maltratar a tus niños y tratar a tus súper lindos a los de la iglesia. Tú no vas a tu casa a maltratar a tu esposa y vienes y abrazas y besas a la pastora. ¿Cómo tú crees que se siente tu esposa? Aleluya. Poderoso. Tú no vas a tu casa a maltratar a tu esposo y a los hermanos de la iglesia, los abrazas y los besas. Comenzamos desde nuestro hogar. Comenzamos con el respeto desde el más chiquitito hasta el más grande. Todos se respetan igual. Tercero, la paz, armonía, amor y paciencia. Qué difícil la paciencia. Y es tan triste porque muchas veces le tenemos más tolerancia a otras personas, los de afuera, que los de adentro. Yo puedo salirle tal vez a la pastora Marisol con una de las mías, que jamás en la vida yo la haría a Dailín, un ejemplo. Yo le puedo decir a ella tal vez algo, porque es mi hermana y ha creado una familiaridad la cual no debe ser así. No porque ella sea mi hermana, yo puedo tener cierta confianza cuando tengamos que limpiar espacio, pero yo no le puedo faltar el respeto a ella. ¿Cómo yo voy a respetar a Dailín y no respetar a la pastora Marisol porque es mi hermana? El respeto es igual, el amor es igual, la paciencia. A veces hay personas que te hacen cosas y tú se las aguantas, pero el tuyo no la aguantas ni así. Y le sale. Ese mismo amor, cuando nosotros hablamos de reflejar el carácter de Cristo, es constante. Tú no escoges cuándo representar a Cristo. Se supone que Cristo viva a través de ti, sea constante. Sean humildes, dice en Efesios 4, 2, 3. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a los otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu por medio de la paz que nos une a todos. Y el problema es que estas cosas las queremos hacer y poner en práctica cuando estamos en la calle, pero fallamos en lo básico, que son con los más importantes. Los que tenemos en casa. Los que cuando nos enfermamos son los que están para nosotros.
los que pasa cualquier cosa y son los que van a estar ahí dándote la mano. Y nos dice que seamos humildes con cada uno, que seamos amables, que nos cuesta ser amables con los nuestros, que le tengamos paciencia y nos soportemos unos a los otros, pero con amor. Que procuremos, o sea, que seamos intencionales al momento de mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que nos une a todos. Y cuando tú dices, Dios, el reino de Dios habita en mi hogar, todas estas cosas comienzan a suceder, porque nos está diciendo la palabra que esto proviene por el Espíritu Santo. Pero cuando tú le dices a Dios, tú reinas en mi hogar, tú le estás dando la autorización, tú le estás dando la apertura y el poder de todo lo que está ocurriendo en tu casa. Eso comienza a fluir lo que es la unidad, comienza a fluir lo que es el amor, comienza a fluir todo lo que proviene del Espíritu. Por eso es sumamente importante que nosotros establezcamos el reino de Dios en nuestra casa. La unidad familiar no significa perfección. Ninguno tiene un hogar perfecto. Nosotros no estamos diseñados para ser como los cuadritos de Walmart. Así no son nuestras familias. Pero ame el diseño de la suya. Eso es. No significa perfección, sino amor paciente. Un amor paciente. El amor que... Y todos hemos pasado por ese momento de... Te amo. Te amo en Cristo. La humildad y la paz son claves para superar los conflictos del día a día. La paciencia para superar los conflictos. El ser obediente a Dios y reflejar los frutos del Espíritu en nuestro hogar y con los nuestros trae paz, trae armonía y un sentido de propósito al ambiente familiar, reduciendo los conflictos y el estrés. Cuando tú reflejas, Dailin, el carácter de Cristo en tu casa, trae paz al ambiente que te rodea automáticamente. Porque muchas personas tal vez quieren rodear, vamos a usarla de ejemplo, a la pastora, porque tal vez en conversaciones con ella le trae paz. Creemos eso mismo en nuestro hogar. ¿Por qué venimos a la iglesia a buscar lo que Dios nos ha dado el poder de crear en nuestro hogar? Qué lindo, sí, Señor. Nosotros venimos aquí buscando paz, armonía, serenidad, porque aquí en la iglesia no me tratan mal. Crea eso en tu hogar, propóntelo. Crear esta misma armonía y serenidad en tu casa para que no tengas que esperar un miércoles o un domingo, sino que la tengas constantemente. Sí, Señor. ¿Quién quiere llegar? Y perdónenme, mujeres. ¿Quién quiere llegar a una casa donde tengan una mujer histérica peleando constantemente? Aleluya. ¿Qué hombre quiere llegar a su casa donde no hace más que entrar por la puerta y le echan tremenda pelea porque los pies estaban sucios? Vamos. Santo. ¿Dónde está la armonía de esa mujer sabia? ¿Dónde está la paz? Es que estoy cansada de decírselo, pues díselo 20 millones de veces más, porque estoy 100% segura que él está harto de decirte a ti otras cosas que a él le molestan. Aleluya. Trae paz, trae armonía. Sienta a ese hombre a la mesa. En vez de gritarle, háblale tranquilo. Mira acá, papito, vente, vamos a limpiar esto. Háblame de tu día en lo que limpiamos juntos, este revolú que está aquí. Santo. Pero tratemos de mantener la paz y la armonía y dejemos la histeria. Ajá. ¿Sabe por qué a nosotros se nos hace tan difícil muchas veces traer a los nuestros? Yo reclamo a mi hermano, yo reclamo a mi mamá, yo reclamo a mi hermana. Pero cuando comparte con tu mamá, con tu hermano y con tu hermana, se te salen los grinchi y pegas a decir 20 barbaridades y dicen, pero eso para que yo quiero ir para allá si tú estás ahí metido en la iglesia 24/7 y mira cómo eres. Aleluya. Por eso es que se nos hace difícil traer nuestra familia. Muchas veces no tienen que ver con nada de maldiciones generacionales, nada de estas cosas. Tiene que ver con los ejemplos que tú mismo le estás dando con tus acciones y tus actitudes.
¿Por qué? Porque sueltas el poder de Cristo en tu vida. Porque te pones un abrigo, como Harry Potter, y te lo quitas. Y vuelves de nuevo y te lo pones y te lo quitas. Y lo que Dios nos está llamando a que vivamos en su reino. A que nos establezcamos, nos posicionemos de una vez y por todas y nos anclemos a Él. Se debe fomentar la comunicación y resolución de conflictos de una manera armoniosa. Tratar a los cercanos con el mismo respeto que tratarías a un hermano o cualquier otra persona. Siéntense a la mesa. Bajen la voz. Hablen con respeto. Todos merecemos dignidad y respeto y los debemos de tratar todos iguales. Especialmente los que viven en tu casa. Un hogar que vive de acuerdo con los principios del reino de Dios sirve como un ejemplo visible para la comunidad y la sociedad, mostrando el poder transformador de la fe en la vida y en la práctica. Tú no tienes que hacer 20 cultos alrededor de tu casa. Cuando la gente te vea, van a decir, no, mira, esa gente ya se dan al garete y si tú vieras cómo están ahora. Se te van a acercar y te van a decir, ven acá, ¿qué iglesia es la que tú estás yendo? Yo he visto que ustedes se han recogido, que antes se metían 4 cachajos en el balcón y ya no están con esa. Aleluya. Que van a ir donde ti, van a hablar de ti. Ustedes sin decir nada, Nicole. Nada, no tienes que hablar ni decir mucho ruido ni nada. Tu ejemplo, tu familia, el ejemplo de tu familia va a ser la mejor prédica. Y ellos van a querer para su familia lo que tiene la tuya. Establece en tu hogar el reino de Dios tan y tan fuerte que todo el que esté afuera como que se le pegue. Porque así de fuerte es el poder de Dios. Tiene la capacidad de penetrar paredes, de traspasar a los que están a tu alrededor. Crecimiento espiritual continuo. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y cuando habla de niño no habla de bebé. Habla de niños espirituales también. Y dice que instruye a tu familia. Lleva a tu familia. Ven acá, siéntate aquí. Vamos a hablar un ratito de Dios. Vamos a leer esto de la palabra. Vente, siéntate un ratito, dedícame un ratito. Vamos a hablar aquí. La formación espiritual y emocional comienza en casa. Lo que sembramos en nuestros hijos dará fruto a su tiempo. Amén, amén. Lo que sembramos en nuestra familia va a dar fruto a su tiempo. Lo que sembramos en nuestros esposos, en nuestras esposas, va a dar fruto a su tiempo. Lo que sembramos en nuestros hermanos va a dar fruto a su tiempo. Antier, y lo voy a decir porque me vino a memoria. La hermana de Michael puso un post bien bello dedicado a Dios en su Facebook. Michael sembró la semilla y en su tiempo dará fruto. Amén. Pero ya yo la veo que ella está poniendo cositas de Dios y yo, esto es. Y no se cansen, aunque parezcan majaderos, no se cansen. Hablarle bonito, trátenlo lindo, que a veces hasta con tu trato, el cambio de como tú eres ahora versus lo repugnante que eras antes. Y ellos dicen, wow, mira, sí, vale la pena. Desarrolla tu hogar y prepara el ambiente para que el reino se establezca y quede establecido en él. Desarrolla tu hogar, prepara el ambiente para que el reino de Dios se establezca en él. Cambiemos la música, comiencen a adorar. Comiencen a orar cuando estén allí. Unjan su casa. Declaren. Manifiesten al Señor constantemente. Involucren a su familia en las adoraciones. Cuando vayan en un carro, cambien en la radio una canción bonita. Háblenle lindo del Señor. Tráiganle palabras bonitas, no una prédica, pero díganle historias bíblicas. A la gente le gustan las historias, se quedan como que, ay, ¿qué pasó? Pues mira, si tú supieras lo que hizo Dios con esa samaritana, nena, que después cogió. Y tú supieras lo que hizo Dios con aquel muchacho que estaba allí tirado, todo chavadito así, y lo levantó.
Enamoren a su familia de las cosas del Señor poco a poco. Vayan con calma, no les peten la religión, no les peten la iglesia, no lo juzguen. Eso no nos toca a nosotros. Quítenle el puño de la cara a la gente. A veces somos nosotros mismos los que los agobiamos con nuestra hija. Hablen de lo hermoso que es Dios, de lo lindo, de lo precioso, de lo chulo que ha sido. Y no la rematen como que por eso yo sé que tú vas a hacer. No, olvídense de ustedes lo que el Espíritu haga con él. Eso no es problema tuyo. ¡Vamos! ¡Aleluya! Preparen el ambiente bonito. Preparen la atmósfera bonita para que habite en ella Dios. Y es que tenemos que entender que para que el reino de Dios quede, dije quede, de una vez y por todas quede sembrado, establecido en tu casa. El primero que tiene que dejar que Él se establezca somos nosotros. Y esto sucede cuando creamos el ambiente. A veces nosotros mismos con nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra repugnancia, nuestras acciones, contaminamos el ambiente, contaminamos nuestro hogar. ¿Y cómo creamos el ambiente? Sencillo, bien fácil, haciendo lo que haces aquí. ¡Aleluya! Yes. Si tú tienes la capacidad para vestirte bonito, montarte en el carro, llegarle a la iglesia, adorarle al Padre, vete a en tu casa. No es que no se congreguen, es que también lo hagan allá. A que lo sutil y lo bonito y lo chulo que tú eres aquí, que lo seas allá. A que la paciencia, a que como cantas, como adoras, como haces, como danzas, como bailas, como quieres predicar, como le hablas a los hermanos, como te sonríes, como hablas, como te expresas. Ay, porque aquí no se te zafa una. ¡Aleluya! Porque aquí dejas los santos en el cielo. No los bajas a la tierra. ¿Y por qué en tu casa sí? Porque aquí no le hablas a la puerta, siéntate al tejeto, siéntate al lado de la pastora y cuéntale un cuento de los que les cuentan los panas tuyos. ¡Vamos! ¡Aleluya! Porque allá sí y aquí no. Sabemos que lo que estamos es contaminándonos. Que lo hermoso que Dios pudo haber hecho contigo aquí lo echaste a perder en esa puerta para afuera. No hiciste nada. Y por eso continuamos muchas veces exactamente igual. Fomenta en tu casa lo que es la oración, el ayuno, las vigilias, intercesiones en familia. Pero qué cosa que tiene que ser con los hermanos de la iglesia. Mira, jálate a tu esposa. Dile, marida, vamos a orar. Fomenten. Mi amor, mañana se ayuna. Claro que sí. Mi amor, nos vamos a separar. Vamos para el monte a orar. Mi amor, hoy no comemos, nos vamos en ayuno. Vamos para encima, juntitos, en guerra, que dos son mejor que uno. Hagan noches de estudio bíblico en su casa, fomenten el estudio de la Biblia en conjunto. Mira, hoy yo voy a estar leyendo de Daniel. Tú en tu trabajo busca información de Daniel, yo acá busco información de Daniel. A la hora de comer por las noches vamos a hablar de Daniel. Vamos a hablar de Moisés. Busquen estrategia para aprender de la Biblia juntos. Establece la adoración regular dentro de tu hogar. Asegure que la vida espiritual de su familia no se limite solo a los servicios religiosos formales. Asegúrese que su familia también esté practicando, que su familia también se esté desarrollando. Preocúpese en fomentar y establecer una vida espiritual saludable. Igual que te preocupas por las cosas cotidianas, por la ropa, por los deportes, que si tengo que llevar a los nenes al juego, que si tengo que ir allá a trabajar, que si tengo que comprar, preocúpate, ven acá, ¿y cómo está lo espiritual? Igual que te preocupas con ir a salir a dar una vuelta, de ir a coger, de ir al gym, de ir a hacer, no, porque mi físico no. Preocúpate por tu espíritu, no se lo deje todo a los pastores. Hazlo en tu casa.
Y hazlo con los tuyos. Porque muchas veces no. Porque yo quiero que oren por mi hermano, que él llegue a la iglesia. Quiero que oren por Juan, por Pedro. Pero ¿y tú cuando te has sentado con tu hijo a tener un diálogo espiritual? ¿Cuándo te has sentado con tu esposo? ¿Cuándo te has sentado con los tuyos? ¿Cuándo te preocupó lo que estaba ocurriendo en el ambiente espiritual de los tuyos? ¿Cuándo fue importante? ¿Cuándo fue la última vez que te importó? Recuerden siempre que el templo más importante debe ser en tu casa. Construyele a Cristo un cuarto permanente en tu hogar. Y cuando yo hablo de un cuarto permanente, yo no hablo de un templito, no te estoy hablando de un altarcito. No. Construyele algo a Cristo como si Él se fuera a mudar contigo. Constrúyele a Dios lo que tú humanamente construirías si hoy viniera Jesús y dijera: Nicole, yo quiero vivir contigo. Si hoy entra Jesús por esa puerta y te dice: Abner, yo soy Jesús y me voy a mudar para tu casa, ¿qué tú harías? No, yo duermo en la guagua. No, papá, tú quédate ahí. ¿Qué necesitas de tener una nevera? Imagínate Jesús en tu casa. Pues eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Prepárame el ambiente que voy para tu casa. Te van a llevar una pajanda y compras de todo. Pero cuando viene Cristo para tu casa, ¿qué estás dispuesto a darle? Si hoy Cristo llega a tu casa, ¿qué le vas a servir? Si hoy Cristo llega a tu casa, ¿qué tú le vas a servir? ¿O vas a esperar que llegue para volverte loca como aquellas dos? ¿Quién vas a ser tú? ¿Ya el ambiente está listo para recibirlo? ¿Te vas a quedar recogiendo? Y eso es lo que Dios viene a decirles esta noche. No veamos el reino de Dios como uno que esté de inquilino en nuestro hogar y que lo establecemos solo a veces para ganar algo a cambio. Dios no viene a alquilarte un cuarto, Él viene a habitar contigo, a vivir contigo. Haz que la presencia de Dios sea una permanente en tu hogar, sin permitir que nada ni nadie la contamine. Sé celoso. Crea un hogar con propósito. Y yo sé que Dios está hablando del propósito bien fuerte en esta casa. Dailin lo mencionó. Y yo sé que Dios está hablando del propósito. Debe de haber un propósito. Crea un hogar con propósito. Un hogar con propósito comienza con una decisión clara de seguir a Dios en conjunto. Crea un compromiso que invita a toda la familia a vivir con una intención espiritual. Crea diligencia en tu casa. Crea propósito en tu hogar. Crea una intención, inyecta la intención a tu familia. Sobre todo, permítele a Dios establecer su poder y su soberanía en tu hogar y con tu familia. Y dice: permíteselo. Cuando el reino de Dios está establecido en tu hogar, se puede vivir experiencias hermosas dentro del mismo. Se convierte en tu lugar seguro. Ya no tienes que coger a buscar presencia. Ya no tienes que huir a buscar presencia de Dios. Porque la tienes allí en tu aposento. Y aunque ames venir al templo, allá en tu intimidad también puedes recibir del Espíritu. Porque ya el reino de Dios está establecido. Hemos visto en este discipulado que exigimos orden aquí. Exigimos respeto y la presencia de Dios en la iglesia. Pero a menudo olvidamos que el primer santuario y el ministerio principal es nuestro propio hogar. El apóstol Pablo nos recordó en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida dividida, no es algo tangible, sino la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo.
Es en esta misma atmósfera la que estamos llamados a establecerlo, pero en nuestro propio hogar. Habíamos hablado de la diferencia entre la casa y un verdadero hogar. Radica en los cimientos, pero espirituales. Como dice el Salmo 127, si Jehová edificara la casa, en vano trabajarán lo que la edifiquen. Qué bonito que trabajen para afuera, pero de nada vale si no hay ninguna transformación ocurriendo adentro. Nuestros esfuerzos por tener una familia funcional serán infructuosos si desalojamos la soberanía de Dios de nuestra vida íntima. Podrás hacer todo lo que tú quieras, podrás buscar todas las ayudas profesionales, podrás llamar a quien tú quieras, podrás ir a hacer lo que sea. No va a ser hasta que le des el poder a Dios. No es hasta que rindas toda autoridad. Señor, me quito, adelante, usted haga y yo obedezco. Ahí es donde realmente comenzará tu hogar a cambiar. Debemos ser habitantes constantes del reino, no solo en la iglesia, cuando salimos a la calle. Esto significa vivir con integridad, modelando el respeto, el amor que mostramos con los demás hacia nuestra propia familia. Fomentemos la oración, el estudio de la Biblia y la adoración regular, no como actividades opcionales, sino como el oxígeno espiritual de nuestra casa. Debe ser constante, regular y normal en nuestro hogar. No busquemos la presencia de Dios solamente en ciertos lugares, cuando Él nos está mandando a establecer su presencia en nuestro hogar. Hagamos de nuestra casa un lugar permanente para que Dios habite y su autoridad reine indiscutiblemente. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero esa salvación se modela y se vive diariamente en la intimidad del hogar. Cree en el Señor y tu casa será salvo. No es instantáneamente. Es que cuando tú crees en Dios, tú comienzas a cambiar. Y a través de tu transformación, tu familia la va a ver y ellos cambiarán. Así es que tu casa será salva. Cuando nos vayamos esta noche, vayámonos con la firmeza y con la firme decisión de construir hogares con propósito, donde la justicia, la paz, el gozo del reino de Dios sea nuestra realidad constante. Haz de tu casa el lugar de Dios. Haz de tu casa el hogar de Dios. Y es bien trayendo y uniendo lo que nuestras hermanas estuvieron hablando. Y no sé quién esta noche esté cansado de ver su hogar en las mismas condiciones. Y hoy sea lo suficiente valiente en decir hasta hoy. Eso es. Yo no sé quién hoy se cansa de lo que ya tiene en su casa y dice, no, yo quiero esto mismo en mi casa. Y yo no sé quién es valiente suficiente para decir hasta hoy. Como decía la pastora Marisol, no sé si aquí hay algún esforzado y valiente en proclamar su hogar para Cristo. Y no solamente en que tu casa le servirá, sino que en tu casa habitará la presencia de Dios. No sé quién esta noche, como decía nuestra hermana la pastora Dailín, esté cansado y se levante valiente con un cambio de mentalidad y tenga la fortaleza y la valentía de ir a su casa a establecer el reino de Dios. Yo no sé quién hoy se permitió realmente la palabra lanzada por la pastora Dailín y diga, mi mente va a cambiar y mi familia también y mi hogar le pertenece a Cristo y Él habitará en mi casa y hoy yo me levanto como valiente, hoy yo me levanto como un Nehemías y hoy yo levanto muros alrededor de mi casa y hoy cambia la atmósfera en mi hogar y hasta hoy llegó los planes del enemigo y hasta hoy llegó lo que el enemigo quería hacer con mi casa, porque yo me levanto valiente y esforzado y reclamo lo que a Cristo le pertenece.
Yo no sé quién hoy se levante como un guerrero por su hogar, dispuesto a ir desde hoy a ser quien tenga que ser y hacer lo que tenga que hacer para marcar el territorio de su hogar como la casa de Dios. Yo no sé hoy quién se levante suficientemente valiente para ir desde esta noche, mañana no, hoy. Aleluya. Hoy. Y marcar la diferencia en su hogar. No sé cuántos esta noche se levanten convencidos que el reino de Dios quede establecido en su hogar, pero de una vez y por todas. Yo no sé que ustedes vinieron buscando esta noche. Tal vez, como decía nuestra hermana la pastora Dailín, tal vez vinieron buscando palabras emocionales, palabras que vengan a darte aliento, palabras que vengan a decirte. Yo no sé si vinieron buscando profecía, yo no sé qué es lo que vinieron a buscar esta noche. Pero yo creo que Dios esta noche te está dando lo más importante y lo más hermoso que Él te puede dar. Porque Dios te está diciendo en esta noche, lo que sea que tú viniste a buscar, yo te lo quiero dar por la eternidad para que te lo lleves para tu casa. Si viniste a buscar presencia, fortaleza, Dios te está diciendo, pues contigo me voy y la vamos a establecer allá. Aleluya. Y yo les voy a pedir a todos que se pongan de pies. Sé que estamos cansados. Te adoramos, Dios. Si hay alguien que ha sudado es esta negrita. Mas sin embargo, hoy vamos a estar haciendo como punto de contacto una oración muy importante. Hoy vamos a estar haciendo como punto de contacto una oración muy, pero muy importante. Y yo no sé cómo tú viniste esta noche. Y yo sé que tal vez estás cansado, pero te pido unos minutos más. Y hoy ustedes se van a parar como Nehemías y como guerreros por su hogar. Yo puedo hacer una oración, pero yo no sé lo que está pasando en tu casa. Tú sabes lo que está pasando en tu casa, tú sabes de lo que cadece tu hogar, tú sabes lo que no está sucediendo, tú sabes la posición que le has quitado a Dios para dársela a otra cosa. Y hoy Dios viene a decirte, yo quiero que me crees una habitación en tu casa porque me voy a ir contigo esta noche. Amén. Aleluya. Y yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a llevarse a Cristo a casa. Poderoso. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos esta noche a pararse en la brecha y decirle al enemigo, hasta hoy. Poderoso Dios. Hoy yo le arranco mi hogar de las manos al enemigo. En el nombre de Jesús. Y yo no sé si ustedes están creyendo lo que Dios viene a hacer en esta noche. Amén. En el nombre. Yo no sé si ustedes son lo suficiente valientes y fuertes y forzados. Porque el Espíritu venía hablando esa palabra desde el principio, los estaba preparando. Yes, aleluya. Y definitivamente Dios está preparando una casa de guerreros, una casa de personas valientes, fuertes, que digan, mi casa sí le sirve a Jehová, pero mi casa también habita a Dios. Dios, aleluya. No hay cabida para el enemigo en mi hogar. Eso es. Sí, Señor. No hay cabida para contaminación en mi hogar. Eso es. Yo voy a ser quien tenga que ser y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero el enemigo arranca y se va. Porque el que viene conmigo es el poderoso gigante. Y donde está Cristo no cabe nada más. Háganle espacio en su hogar. Saquen a quien tengan que sacar. Saquen lo que tengan que sacar de su casa, porque para tu casa va Cristo. Aleluya. Poderoso Dios. Le voy a pedir a mi hermana Dailín que hagamos un clamor. Aleluya. Y vamos a estar estableciendo el reino en los hogares. Aleluya. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Jesús. Aleluya, te adoramos, te exaltamos. Ahí donde está.